Pase bien, amados hermanos, bendiciones a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano Eleazar Cruz Guzmán para Rincón de Apologética Católica. Y el día de hoy tenemos un tema con una pregunta. Lo abrimos con la siguiente pregunta y que también es nombre del tema. ¿Es verdad que el Papa Francisco tiene un culto pagano con la Pachamama? Para poder responder esta pregunta tenemos que saber que el Señor Jesucristo fundó su iglesia sobre Pedro y sus apóstoles, y es precisamente a Simón a quien le cambia el nombre por el de Pedro, que significa precisamente piedra. Con esto, Pedro se convierte en la piedra visible sobre la tierra y tiene como misión la de guiar a la iglesia de Cristo una vez que Él resucita y asciende al Padre, y también junto con esta guía que le da, con esta misión de guiar a la iglesia, también le da las llaves y también le da la potestad para atar y desatar, como lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19. Y es el mismo Jesucristo quien le hace saber a Pedro también que él será zarandeado como el trigo. Le dice de la siguiente forma: Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Podemos darnos cuenta, hermano, que el mismo Jesucristo rogó por él. Y eso nos da una gran certeza de que Jesucristo está del lado también del sucesor de Pedro, de nuestro Papa Francisco, esto en asuntos doctrinales de la Iglesia. También, hermanos, cabe resaltar que la promesa de que Cristo hace a su Iglesia, justo cuando Cristo da el nombre a Pedro, a Simón, y lo pone como la roca en la que edificará su Iglesia, también Jesús le hace una promesa. Esta promesa es que las puertas del Hades no prevalecerán sobre esta iglesia. Les repito la promesa es que las puertas del Hades no prevalecerán sobre esta iglesia. Hermanos, estamos poniendo precisamente con esto es fundamento que le estoy dando. Estamos poniendo los cimientos para poder llegar a nuestra conclusión, para saber si el Papa Francisco tiene un culto pagano con la Pachamama o no. Y para ello tenemos que saber primero qué es precisamente lo que significa adorar. Y para ello vayámonos al Catecismo de la Iglesia Católica, que en su numeral 2096 nos dice de la siguiente manera: la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Dice Jesús citando el Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Podemos darnos cuenta, hermanos, que para adorar hay un requisito indispensable. Adorar es reconocer a Dios como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe. Quiero citar lo que nos dice, para poder comprender mejor esto que acabamos de leer del Catecismo. Quiero citar lo que nos dice el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, sobre este asunto del Papa y la Pachamama. Lo voy a citar, va a aparecer en sus pantallas, aquellos que lo estén viendo a través del Facebook o del YouTube. Dice de la siguiente manera: algunos condenan estas acciones como si fuera una idolatría, una adoración a la Madre Tierra y a otras divinidades. Entre comillas Madre Tierra y entrecomillado también divinidades. Continúo. Nada de eso hubo. No son diosas. No fue un culto idolátrico. Son símbolos de realidades y vivencias amazónicas con motivaciones no solo culturales, sino también religiosas, pero no de adoración, pues esta se debe solo a Dios. Es mucho atrevimiento condenar al Papa como idólatra, pues nunca lo ha sido ni lo será. Al final de la ceremonia en los jardines vaticanos, le pidieron una palabra y se limitó a orar
con el Padre nuestro. No hay otro Dios que nuestro Padre del cielo. En mi anterior diócesis, cuando yo escuchaba que con mucho cariño y respeto se hablaba de la Madre Tierra, me sentía molesto, pues yo decía, mi única madre son mi mamá, la Virgen María y la Iglesia. Y cuando veía que se postraban para besar la tierra, más me incomodaba. Pero conviviendo con los indígenas, comprendí que no la adoran como una diosa, sino que la quieren valorar y reconocer como una verdadera madre, pues es la que nos da de comer, la que nos da el agua, el aire y todo lo que necesitamos para vivir. No la consideran una diosa, no la adoran, solo le expresan su respeto y oran dando gracias a Dios por ellas. Bueno, hermanos, esto es lo que nos dijo el Papa Emérito de San Cristóbal de las Casas. Y yo también les quiero comentar que también San Francisco de Asís trataba la tierra como nuestra hermana, la Madre Tierra. No solamente lo que nos mencionó el Papa, el obispo, sino también hay que saber que San Francisco de Asís así la considera también como nuestra hermana, Madre Tierra, y no por eso esté diciendo que sea una diosa, ni mucho menos. Vayamos a las conclusiones. Hermanos, la iglesia fundada por Cristo sobre Pedro y los apóstoles, aquella que tiene autoridad de atar y desatar, y que el Señor prometió que estaría con ella todos los días hasta el fin del mundo, y que el mismo Jesús predijo que sería zarandeada. Esa iglesia de la cual el Papa Francisco es su vicario actual, elegido gracias al Espíritu Santo, según la sucesión apostólica, no tiene un papa que tenga un culto pagano. Eso es una calumnia. Son solo calumnias originadas por personas que son engañadas, ya sea por hermanos protestantes o pertenecientes a sectas, o por aquellos católicos protestantizados que solo atacan al Santo Padre, o aquellos que se dicen católicos. Incluso hay personas sin escrúpulos que calumnian de una manera dolosa. Por todos ellos elevamos nosotros una oración a nuestro Padre Celestial, para que los ilumine y los guíe y los haga ver su error. En esta conclusión se resumen algunos de los fundamentos por los cuales podemos saber que el Papa Francisco no tiene un culto pagano, ni de la Pachamama, ni de ningún otro ídolo. Amados hermanos, no juzguemos al Papa, ni creamos todo lo que nos dicen, más bien fortalezcámonos nosotros en la fe, preparémonos día con día, siempre de la mano de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, del Magisterio de la Iglesia, del Papa y los obispos que están en perfecta comunión con Él, y estemos unidos en comunidad como el mismo Señor Jesucristo rogó al Padre antes de ser arrestado para cumplir con su misión de pasión, su muerte y resurrección, en donde Él le ruega al Padre de la siguiente manera, diciéndole: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Hasta aquí mi participación, hermanos. Hasta la próxima.